Imagina una ciudad construida desde cero. Edificios nuevos, calles amplias, hoteles, centros comerciales, universidades, centros de convenciones. Todo listo, todo impecable. Pero hay un detalle. Nadie quiere vivir allí. Así es. Centros comerciales vacíos, universidades sin estudiantes, apartamentos nuevos, pero totalmente abandonados. Una ciudad con infraestructura de primer mundo que hoy parece el escenario de una película postapocalíptica. Y lo más irónico, fue totalmente planificada, construida con dinero público, el apoyo de una gigante alemana y llena de promesas sobre el futuro. Pero en lugar de progreso, se convirtió en símbolo de despilfarro. ¿Qué lugar es este? ¿Qué salió mal? ¿Por qué nadie quiso vivir aquí? Todo esto y mucho más lo descubrirás ahora. En el bello mundo de hoy, nos vamos a México para mostrarte los entresijos de uno de los mayores fracasos urbanos, un lugar que nació para ser el futuro y se convirtió en otro costoso error en medio de la nada. Número 1. Ubicación y datos generales. Nuestro viaje de hoy comienza en uno de esos lugares que casi nadie sabe señalar en el mapa: San José, Chiapa, un pequeño municipio rural escondido en el interior del estado de Puebla, en México. Está a menos de 1 hora de la capital del estado, pero parece estar a décadas de distancia. Carreteras sencillas, paisajes abiertos, pocas construcciones y un silencio que lo domina todo. Hasta 2012, era solo otro lugar olvidado, de esos que pasan desapercibidos incluso para los vecinos. Entonces, llegó el anuncio que nadie esperaba. Audi, uno de los mayores fabricantes de automóviles de lujo del mundo, eligió precisamente este lugar aislado para construir su nueva fábrica en el continente americano. Sin capital, sin un polo industrial consolidado, la decisión recayó en un terreno barato, en una zona prácticamente detenida en el tiempo, lo que despertó el interés del gobierno estatal. Si un gigante alemán estaba dispuesto a invertir fuertemente allí, con la promesa de miles de puestos de trabajo, ¿por qué no transformar la región en algo mucho más grande? En lugar de un simple barrio o distrito industrial, surgió una idea audaz: construir una ciudad entera desde cero. Una ciudad planificada, moderna, con todo funcionando desde el primer día. Viviendas, escuelas, hospitales, comercio, ocio, transporte, todo integrado. Así nació la propuesta de Ciudad Modelo, un proyecto ambicioso, pensado para albergar no solo a los empleados de Audi y sus familias, sino también para atraer empresas, estudiantes, proveedores de servicios y comerciantes. La promesa era un ecosistema urbano completo, con universidades, centro de convenciones, áreas verdes, transporte público, ciclovías e incluso un centro comercial. Todo funcionando como un engranaje bien montado. El discurso oficial hablaba de una ciudad inteligente, con un crecimiento controlado y calidad de vida. Hubo políticos que dijeron que, en pocos años, sería la segunda ciudad más grande del estado, solo superada por la capital, Puebla. Sobre el papel, parecía tener sentido. El acceso a las autopistas era fácil, la logística favorecía la producción y la región ya tenía tradición en el sector automovilístico. La propia Volkswagen opera en Puebla desde los años 60. El plan se dividió en etapas. Primero vendrían las casas, las escuelas y los servicios básicos. Luego, los barrios sostenibles, el transporte público eficiente y la meta audaz: lograr que el 70% de la población no necesitara un automóvil en su día a día. La idea era simple y ambiciosa: vivir, trabajar, estudiar y habitar en el mismo lugar, con seguridad, practicidad e infraestructura de vanguardia. En el discurso sonaba bonito, sonaba moderno, innovador, incluso visionario. Pero, como veremos, lo que parecía perfecto sobre el papel empezó a desmoronarse. Número 2.
el principio del fin. Con la fábrica de Audi saliendo del papel, era hora de poner en marcha lo que sería, en palabras del gobierno, la ciudad del futuro. La famosa ciudad modelo, que hasta entonces no era más que una maqueta bien hecha y un discurso lleno de promesas, comenzó a tomar forma, y a un ritmo acelerado. Entre 2014 y 2015, las obras cobraron cuerpo con una fuerte movilización del gobierno estatal de Puebla. Llegaron las nuevas carreteras de acceso, las redes de agua y alcantarillado, la electricidad, la fibra óptica para Internet y el alumbrado público. Solo esta etapa de infraestructura básica consumió más de 1.500 millones de pesos mexicanos, el equivalente a casi 87 millones de dólares de dinero público. Y a primera vista, todo parecía ir bien. Se construyeron cientos de casas y apartamentos, un moderno centro de convenciones, un centro comercial, plazas arboladas, un parque deportivo e incluso un lago artificial, de esos que se hacen más para embellecer que para usar realmente. Además, surgieron los edificios públicos esenciales. Se construyó una clínica del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, algo parecido a la unión de Medicaid, Medicare y la Seguridad Social de Estados Unidos, que se encarga de la salud y la jubilación de quienes están en el mercado formal. También se inauguró un centro médico, escuelas públicas de enseñanza primaria y secundaria y 2 polos universitarios. Uno de ellos era de la BUAP, la Universidad Autónoma de Puebla, la principal institución pública del Estado. El otro, una universidad tecnológica bilingüe, orientada al sector industrial, pensada precisamente para formar mano de obra local para el ecosistema de Audi. Para completar el paquete, se construyó un nuevo hotel, una terminal de autobuses, un mercado municipal y amplias avenidas, todo con ese aire de ciudad organizada, planificada, con todo en su sitio. La idea era crear un espacio donde se pudiera vivir, estudiar y trabajar, todo sin salir de allí. Incluso la iniciativa privada se sumó al sueño. El grupo AISA, una promotora inmobiliaria mexicana, se encargó de parte de las viviendas. Construyeron bloques con fachadas blancas, balcones y ese aspecto típico de los condominios recién entregados, pensados especialmente para atraer a los futuros empleados de Audi y sus familias. Y como guinda del pastel, llegó el lanzamiento del Parque Industrial Finsa 2, un terreno de 86 hectáreas reservado exclusivamente para los proveedores del fabricante de automóviles. La propuesta era formar una cadena productiva completa alrededor de la fábrica, con potencial para generar hasta 20.000 empleos directos e indirectos. Todo pensado para transformar la región en un importante polo industrial. En 2016 se inauguró oficialmente la fábrica de Audi. Y, sobre el papel, Ciudad Modelo estaba lista. Calles impecables, edificios nuevos, servicios públicos activos, todo en perfecto estado. Para quien lo veía desde fuera, parecía el comienzo de una historia de éxito, y hasta cierto punto lo fue. Pero solo hasta cierto punto, porque cuando todo estaba listo, faltaba precisamente lo más básico: gente. Las casas quedaron vacías, las calles silenciosas. La ciudad, que lo tenía todo para salir bien, simplemente no llegó a cuajar. Y ahí es donde comienza la cara B de esta historia. Número 3. Bueno, pero no tanto. No tardó mucho en que el encanto se convirtiera en frustración. Tan pronto como se terminaron las primeras estructuras, comenzaron a aparecer los problemas, y quedó claro que la ciudad modelo estaba lejos de ser funcional. El primer obstáculo era el precio de las viviendas. Las casas y los apartamentos se pusieron a la venta a precios elevados, casi de lujo, completamente fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores de Audi. En ciudades vecinas había inmuebles hasta un 18% más baratos, a solo 10 minutos de la fábrica, con mucha más infraestructura alrededor. Ante esto,
muchos trabajadores ni siquiera se plantearon mudarse allí. Y el alto precio no era el único obstáculo. La ubicación también pesaba. Ciudad Modelo se construyó prácticamente en medio de la nada. El trayecto hasta la capital, Puebla, llevaba casi 2 horas en coche, incluyendo los caros peajes del camino. Entre la gasolina, el tiempo perdido y el alto costo de la vida, vivir allí parecía más una molestia que un beneficio. La infraestructura básica también dejaba mucho que desear. Había transporte público, pero solo un autobús por hora. No había comercios locales, ni panadería, ni farmacia, ni siquiera una pequeña tienda. Los residentes contaban que tenían que conducir hasta otra ciudad solo para comprar pan o medicamentos. En el ámbito de la salud, la situación era precaria. El centro de salud local no ofrecía atención de urgencias ni funcionaba las 24 horas. Sin ambulancias disponibles, cualquier urgencia requería desplazarse a otro municipio, lo que, en la práctica, podía llevar más de 1 hora hasta llegar a un hospital. Cambiar ciudades consolidadas por un proyecto aún sin terminar parecía demasiado arriesgado. Es decir, la ciudad no estaba tan bien planificada, ¿verdad? Cuando el plan comenzó a fracasar, Audi intentó actuar. En 2021, la propia empresa automovilística envió un comunicado interno sugiriendo a sus empleados que consideraran la idea de trasladarse a San José, Chiapa. El tono era amistoso, con argumentos como más calidad de vida, menos desplazamientos, más practicidad. Pero el efecto fue el contrario. Mucha gente lo entendió como una presión encubierta, y la reacción no se hizo esperar, y fue negativa. En los grupos internos y en las redes sociales, los trabajadores fueron directos. No estaban dispuestos a vivir en una ciudad aislada, sin infraestructura y sin vida. Hubo quienes describieron el lugar como bonito por fuera, pero sin alma. Otros fueron aún más sinceros. Nadie quería criar a sus hijos en un lugar que parecía un escenario abandonado. El impasse se hizo tan evidente que incluso el gobernador de entonces, Miguel Barbosa, acabó pronunciándose al respecto. Dijo que sería bueno ver la ciudad finalmente ocupada, pero reconoció que no se podía obligar a nadie a vivir donde no quería. Y así, el proyecto siguió en pie, pero vacío. Casas construidas, farolas encendidas, ventanas cerradas. Una ciudad hecha para muchos, pero habitada por casi nadie. En teoría, parecía una revolución urbana. En la práctica, era solo un conjunto de bloques bonitos abandonados en medio del interior. Tanto es así que mucha gente empezó a referirse al lugar como un fraccionamiento, un término común en México para describir condominios aislados, desconectados de la ciudad real. La ciudad modelo, que fue concebida para ser un centro urbano vivo, parecía más un cementerio. ¿Pero crees que la ciudad fue el único fracaso? Por supuesto que no. Número 4. La colección de fracasos. ¿Recuerdas el Parque Industrial Finsa? 2. Ese enorme terreno que iba a ser vecino de la ciudad modelo, hecho a medida para atraer a los proveedores de Audi, generar miles de puestos de trabajo y consolidar un polo automovilístico moderno e integrado? Pues sí, este también fue otro proyecto fallido. En teoría, la idea parecía perfecta. Ubicación estratégica, a menos de 5 minutos de la fábrica de Audi, con toda la infraestructura lista, fácil acceso por autopistas y espacio de sobra para albergar a decenas de empresas. Pero en la práctica, la realidad fue otra. 2 años después de la inauguración de la planta de Audi, el panorama de este parque industrial era de abandono. El espacio de 86 hectáreas seguía asfaltado, vallado, con alumbrado público en funcionamiento, pero sin un solo gran proveedor instalado. Ninguno. Las empresas prefirieron seguir operando más cerca de la capital, Puebla, o se trasladaron a otros estados con mejor estructura urbana y costes más viables. Esa concentración de naves, máquinas, camiones y obreros
simplemente no se produjo. En 2019, la prensa local describió aquello como desierto industrial. Las imágenes mostraban un campo silencioso, con carteles de «se vende» y «se alquila», y maleza creciendo en los bordes de las calles. La tan comentada meta de 20.000 empleos quedó solo en el discurso. Hoy en día, solo unas pocas pequeñas empresas ocupan el espacio, y con tan poca actividad que apenas repercute en la economía de la región. Este fracaso no se limitó a los muros del parque. Sin proveedores cerca, la propia fábrica de Audi comenzó a sentir los efectos. La logística se volvió más cara y más lenta. Con piezas e insumos que venían de lejos, los costos aumentaron, los plazos se acortaron, y todo el ecosistema pensado para ser ágil y eficiente se convirtió en un rompecabezas mal armado. Al final, lo que debería haber sido el motor de la ciudad se convirtió en un terreno baldío más. Un parque industrial sin industrias, pegado a una ciudad sin habitantes. ¿Pero sabes qué era lo más gracioso? Número 5. Expectativa versus realidad. Mientras todo esto sucedía, el marketing institucional seguía firme en su juego de fantasía. En los sitios web oficiales del gobierno de Puebla, la ciudad modelo todavía se describía como una ciudad inteligente, pensada para generar negocios, crecimiento y calidad de vida. Los vídeos promocionales mostraban calles amplias, edificios modernos, sonrisas en cámara lenta y frases motivadoras. Todo parecía funcionar, todo parecía vivo. Pero bastaba con visitar el lugar para darse cuenta de lo contrario. Según un reportaje de 2023, menos del 1% de las viviendas construidas llegaron a ser ocupadas. Deberían estar allí decenas de miles de personas. Pero lo que se ve son casas cerradas, más de 700 abandonadas, y muchas ya con signos de deterioro. El centro comercial, que iba a ser un centro de consumo y ocio, tiene muy pocas tiendas en funcionamiento. Las escuelas y universidades funcionan, pero con una capacidad muy inferior a la prevista, atendiendo a residentes de fuera o funcionando más como centros de extensión. El centro de convenciones, una de las joyas del proyecto, rara vez acoge eventos. Y el hotel, junto a la fábrica, está casi siempre vacío, alojando a algún que otro empleado de Audi en visita técnica. Ninguno de ellos fija su residencia allí. Con tanto espacio listo y tan poca gente, no tardó mucho en ganarse la ciudad un apodo amargo: Ciudad Fantasma. Y es difícil no estar de acuerdo. Basta con pasear por allí fuera del horario comercial para comprenderlo. Todo limpio, todo nuevo y todo vacío. Una ciudad lista que nunca llegó a empezar. Número 6. El último apaga la luz. Hoy, más de 7 años después de su inauguración, la ciudad modelo de San José Chiapa sigue allí. En pie, asfaltada, iluminada, pero vacía. Quien recorre sus calles siente la extrañeza en el aire. Farolas encendidas iluminan avenidas sin coches, plazas sin niños, edificios nuevos con ventanas siempre cerradas. Parte de la infraestructura ya empieza a mostrar signos de abandono. Maleza alta, carteles desgastados, equipos oxidados sin uso. Y no es el primer fracaso de este tipo en México. Proyectos como el de las ciudades rurales sostenibles de Chiapas, en el sur del país, también terminaron en abandono, maleza alta y puertas derribadas. Casas nuevas, sin agua, sin luz, sin habitantes. La historia se repite. Gobiernos que intentan crear ciudades desde cero, pero olvidando que una ciudad no nace del cemento. Aún así, el gobierno de Puebla intenta dar un nuevo rumbo a la ciudad modelo. En 2024, el gobernador electo anunció un plan de reconversión, transformar el lugar en una capital tecnológica, atrayendo startups, universidades y fábricas del sector de la innovación. La propuesta incluye una fuerte inversión,
una asociación público-privada e incluso una nueva subestación eléctrica. Parece prometedor, pero la población local ya ha escuchado demasiadas promesas. Devolverle la vida a ese lugar exigirá mucho más que dinero. Será necesario convencer a personas reales de que vuelvan a apostar por un proyecto que ya nació desacreditado. Quizás, quién sabe, la ciudad modelo aún tenga una segunda oportunidad. Quizás los laboratorios y las incubadoras del futuro ocupen el lugar de los galpones vacíos. Pero por ahora sigue ahí, un fantasma. ¿Y tú, vivirías en un lugar así? ¿O pasarías lejos de un proyecto que nació demasiado moderno para funcionar? Comenta abajo lo que piensas y dale a me gusta si te ha gustado el vídeo. Y no te olvides de suscribirte al canal para ver más historias de este bello mundo. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos en el próximo destino.